RCR presenta Hablemos de Educación, programa de orientación dirigido a la comunidad educativa del país, con la participación de especialistas del sector, quienes orientarán a jóvenes alumnos, padres de familia y docentes que se interconectarán mediante este canal de comunicación directa. En los próximos minutos, hablemos de educación. Bienvenidos, queridos amigos, a Hablemos de Educación, gracias a Red de Comunicación Regional y a todas las radios que se conectan con nosotros en este momento. Vamos a tener un programa, como siempre nos ha caracterizado, un tema formativo, un tema importante. Pero vamos a la sección de noticias, que es importante mencionar. El Ministerio de Educación ha mencionado que va a presentar un proyecto de ley al nuevo legislativo para el tema de las condiciones básicas de calidad o el licenciamiento de institutos tecnológicos y pedagógicos para que sea la SUNEDO o otra entidad similar. Eso es lo que han mencionado. Y también una noticia importante, que hay 100 millones de soles este año que van a ser destinados a temas de tecnológicos y pedagógicos para cerrar brechas de infraestructura, más que todo, según el expediente técnico que hayan presentado, que han tenido hasta el 7 de febrero los gobiernos regionales y locales. Aquí la pregunta sobre este punto es felicitarlo, porque son 100 millones a comparación del año pasado, que fueron 70 millones, pero en una entrevista antes recordamos el tema de Procalidad. Hubo un fondo en Procalidad donde se ejecutó también estos temas. Habría que hacer un recuento de cuántos millones de soles hemos metido hasta ahora, como se dice, de nuestros impuestos a ese punto, y en qué punto estamos de la brecha, de la famosa brecha de infraestructura, y no sean consultorías de diagnóstico, porque a veces somos expertos en eso, lamentablemente. Y otra noticia que sí, esta se dio el año pasado, en estas casi cerca de estas fechas, donde el Minedu ha cambiado la evaluación del sistema al enfoque cualitativo, pero ya al resto de la secundaria han dicho que va a ser progresivamente y que el alumno va a repetir solamente con la letra C, en este caso, la mitad de las competencias. Y en la mitad de las competencias obtenidas en la materia tiene C, pues el alumno repite esa materia. Y si pasan 4, pues es la repitencia del año. Esta iniciativa habría que estudiarla, lo han lanzado, pero igual todavía no queda claro cómo va a ser el enlace con las universidades o con los sistemas que te piden orden de méritos y todo ello. Creo que es un tema debatible, lo han lanzado, creo yo que puede suceder lo que pasó el año pasado, en que van a decir, esperemos un momentito, y de repente progresivamente va segundo de secundaria, tercero y progresivamente. Vamos a ver. Son noticias, esperaremos que el ministerio se pronuncie y despliegue mucho más la capacitación para los maestros en zonas urbanas y en las zonas rurales del país, que necesitan justamente esta formación de cara a que estamos a semanas de empezar el año escolar. Bien, ahora sí vamos a nuestro tema y tenemos un invitado de lujo, un invitado importante. Está con nosotros Eduardo Ladero Chacón, él es especialista en Neurofeedback 2.0 y director de Neuro. Él va a tocar el tema con nosotros hoy. Vamos a hablar sobre el tema del déficit de atención en los niños, también conocido como TDAH, pero también he visto tu currículum, Eduardo, y veo que has trabajado todo el neuromarketing, has trabajado temas de neuroeducación, y también has trabajado temas de temas del consumidor. O sea, tu área es el marketing y vas enfocado a la psicología y has entrado al campo educativo. Preséntate tú primero, por favor, Eduardo. ¿Qué eres? ¿Eres psicólogo? ¿Eres educador? ¿Cómo estás, Gustavo? No, sí. Bueno, gracias por la invitación. Sí. Yo soy de profesión administrador de empresas. Si bien tengo una especialización en temas de marketing, pero en el mundo comercial, que uno podría decirse, pues uno abarca diferentes aspectos, ¿no? Hoy en día estoy metido en el tema de la educación. Es más, tengo muchos años en el tema educativo. Estoy metido en el tema de la neurociencia, soy parte de la comunidad neurocientífica británica, la comunidad neurocientífica europea,
Y hoy manejamos en este grupo multidisciplinario, porque hoy ya no se trabaja solos, ¿no? Hoy se trabaja en equipos multidisciplinarios. Yo trabajo con psicólogos, trabajo con biólogos, trabajo con antropólogos, en dos ramas específicas. Primero en el tema de la educación y dos en el tema comercial. En el tema comercial, como tú bien lo has dicho, somos una de las muy pocas empresas en el Perú que hacemos investigaciones en neuromarketing, aplicando la neurociencia para entender el verdadero comportamiento de las personas. Y en el tema de la educación tenemos dos unidades de negocio, ¿no? En la empresa que tenemos. Somos socios de un colegio, el grupo empresarial somos socios de un colegio, funcionamos en la ciudad de Huaraz, el colegio Jean Piaget, en la ciudad de Huaraz, donde aplicamos metodologías de neuroeducación hace más de 3 años, ¿no? Independiente a ello, basando ya en el tema educativo, que es un poco lo que nos lleva aquí, soy docente de la maestría en docencia universitaria en la Universidad Tecnológica del Perú. Justamente trabajo los cursos de neuroeducación y de gestión educativa. Pero un poco lo que hoy estamos cambiando o dando un aporte diferente en este contexto, es en esta empresa que se llama Neuron, ¿no? Que es la empresa en la cual trabajamos y mejoramos los niveles de atención de los niños, ¿no? Estos problemas de déficit de atención, hoy, gracias a la neurociencia, son bastante manejables. Perfecto, vamos a entrar de lleno más adelante sobre ese tema específico, pero has tocado un poco el expertise que tú tienes, y bien las dos, bien claro has dicho el tema del neuromarketing, ¿no? Y el tema te has metido al tema de la neurociencia, neuroeducación. Si bien es un tema educativo, pues quiero que también un ratito nos expliques sobre el neuromarketing, en qué consiste, porque las personas que nos escuchan también dirán, oye, ¿y esto cómo es? ¿Cómo se come? ¿Cómo se hace? ¿Qué cosa es neuromarketing? Porque ahora que también se habla de marketing político, está de moda en tantas cosas, entonces, ¿de qué consiste el neuromarketing? El neuromarketing, como la neuroeducación, tienen la misma base, que es la base neurocientífica. Es decir, lo que se busca hoy en día es conocer el verdadero comportamiento de las personas, las decisiones como las personas toman en un nivel comercial. Gerald Selman, profesor de Harvard, hace muchos años lanza al mundo una afirmación que mueve mucho el concepto del marketing, en la cual nos dice que el 90% de nuestras decisiones de compra son metaconscientes o subconscientes. Es decir, no somos tan racionales como pensábamos que éramos, ¿no? O sea, ese Homo sapiens sapiens dejó de ser tan sapiens. Entonces, hoy nos movemos bajo conceptos de creencias, nos movemos bajo conceptos ligados a temas antropológicos, nos movemos bajo conceptos emocionales, ¿no? Hoy se sabe, por ejemplo, mucho que las personas que están con mucha depresión o tienen muchos problemas emocionales son las personas que más compran, ¿no? Pero eso se sabe hoy gracias a la neurociencia. Pero, ¿cómo se aplica la neurociencia? Y no solo en el tema del marketing, sino en el tema de la educación. No solamente es entender el funcionamiento del cerebro, sino que acá ha entrado a tallar también otra área muy importante, que es el tema tecnológico. Nuestra empresa usamos equipos de tecnología, usamos electroencefalogramas, por ejemplo, que permiten entender o medir los niveles atencionales bajo un estímulo publicitario o no. Tenemos Eyes Tracker que hacen seguimiento ocular, es decir, yo puedo mirar donde tú miras sin preguntártelo, ¿no? Entonces yo simplemente sigo eso, ¿no? Y software vinculados a factores emocionales. Entonces la unión de la tecnología, la unión de la ciencia, hacen que se vincule no solamente al mundo del mercadeo, como es el tema del neuromarketing, donde tratamos de encontrar o entender las verdaderas razones por qué las personas compran. Estos insights, como se le conoce, ¿no? Y en el tema del neuromarketing en el mercado peruano son pocas empresas que hacen esto, ¿no? La verdad, he escuchado que son la única, de repente, no lo sé, pero la mayoría en el sector, o sea, hablas de psicología del consumidor, puedes hablar de el comportamiento del consumidor, hasta ahí llega, ¿no? Las carreras de psicología, me acuerdo que tienen en las mallas curriculares, tienen estos temas, y la neurociencia y la neurología lo estudian de otra forma. O sea, no hay nada relacionado como interdisciplinar como tú lo estás hablando. Efectivamente, somos muy pocas empresas. Yo, sin afán de equivocarme, no pasamos de las 5 empresas en el Perú, quizás, y de ellas más de la mitad son extranjeras, que aplicamos este tipo de estudios, ¿no? No es nada novedoso, quizás para nuestro país, probablemente que estamos en un proceso recién de cambio de adaptación. En el mundo esto se aplica hace más de 10 o 12 años, ¿no? Perfecto. Es interesantísimo, la verdad. Por eso cuando vi tu currículum que nos has pasado y nos has hablado de neuromarketing, a mí me llamó la atención. Debo ser franco, me hace bien interesante. Y vamos entrando ya de lleno al tema de la neuroeducación. Nos dejamos del tema de
neuromarketing, vamos para neuroeducación. Con respecto a neuroeducación, no lo has llamado neurociencias, porque un tiempo también en el mundo educativo se hablaba mucho de neurociencias. No voy a dar el publisher, hubo una empresa que parece que se apropió del concepto, ya estoy hablando de hace 4 años atrás, ¿no? Y yo no sé qué resultados tuvo tampoco, pero hoy ya no se escucha de esa empresa, ¿no? Entonces, tú lo has llamado neuroeducación, que es distinto, porque ellos comenzaban a hablar de neurociencias aplicadas a la educación. ¿Es lo mismo? ¿Es distinto? ¿En qué consiste? Prácticamente es lo mismo. Ya. ¿Por qué? Porque la base, como habíamos dicho, es la parte de la neurociencia. O sea, la neurociencia la aplicas a la educación y viene a ser neuroeducación. La neurociencia la aplicas al marketing y viene a ser neuromarketing, ¿no? O sea, la neurociencia la vas a aplicar en diferentes funciones o aspectos. Algo que es importante entender, que son 2 características que uno tiene que comenzar a evaluar o a destacar cuando se hable de estos conceptos neurocientíficos. Lo primero es el equipo multidisciplinario. O sea, hoy hablamos de juntarnos psicólogos, biólogos, antropólogos, marqueteros, educadores, ¿no? Y X diferentes profesiones para poder tener una visión mucho más amplia de lo que se tiene. Y lo segundo es el uso de tecnología. O sea, porque podemos tener mucho conocimiento teórico, pero si no aplicamos con el uso de tecnología, que en el Perú está comenzando a llegar paulatinamente, todavía es muy caro el uso de la tecnología neurocientífica, pero se está comenzando a dar. Sí, claro, Entonces, sí. prácticamente es lo mismo entre neuroeducación y neurociencia, la aplicación de la neurociencia al mundo de la educación. Sí. Perfecto, entonces con eso ya más claro en este concepto, porque las personas que nos escuchan, los profesores o las madres, los padres de familia, el ciudadano de a pie, a veces no necesariamente conoce estos conceptos. Teniendo este marco teórico, también hacemos docencia desde la entrevista. Es importante llevar el marco de donde lo estamos comentando. Ya sabemos, queridos amigos, las 2 diferencias: neuroeducación, neuromarketing, que también haces tú. Y entrando de lleno en neuroeducación, hay un tema importante, ¿no? Durante muchos años, y en los últimos años, en Lima y también en algunas principales provincias, hay demasiado los psicólogos derivan, ¿no? Y la famosa palabra TDAH se ha vuelto un tema que prácticamente tú analizas. No, tu hijo tiene principio de TDAH, anda al psicólogo. Entonces, tú ves una lista de los colegios que, como en el colegio no puedes hacer terapia, los mandan directamente a los centros psicológicos, ¿no? ¿Para qué voy a engañarte? En Lima hay 2 centros psicológicos que prácticamente tienes que sacar cita y en 3 meses te atienden, ¿no? Te digo, de los más caros como los más cómodos, pero se nota que la calidad es buena. Entonces hay demanda. Yo creo que, ¿no crees que ahí ha habido un abuso de parte de los colegios o de parte de los psicólogos, de decir que todo esto, no sé, la palabra TDAH se ha vuelto el cuco en el ámbito para los educadores? No sé. A ver, voy a contestarlo bajo 2 aspectos, ¿no? Sí. Primero, bajo el concepto de que efectivamente hoy se estima más o menos que entre el 7 y el 10% de la población en etapa escolar tiene problemas de déficit de atención. Entonces, lo primero que tenemos que entender es a qué le llamamos déficit de atención, porque no existe un parámetro, una línea que pueda medir a todos por completo. Existen muchas pruebas estandarizadas, efectivamente, ¿no? Pero hoy sabemos que cada cerebro es diferente. No todos tenemos el mismo tipo de cerebro, ¿no? Entonces, ¿existe un problema de déficit de atención? Efectivamente. Por otro lado, como tú bien lo dices, hoy es la terapia en moda, por decirlo de alguna manera. Y te lo voy a explicar por qué. Y eso tiene una función biológica detrás. O sea, nuestro cerebro está predispuesto a ahorrar energía. ¿Okay? Eso quiere decir que nuestro cerebro no estaríamos aquí a esta hora ni nada, porque estaríamos viendo televisión y todo por el estilo, ¿no? Es instintivo. Porque cuanto más ahorras energía, ¿no es cierto?, más vives. Eso va ligado mucho a conceptos relacionados que se conoce como el psicólogo Daniel Kahneman. Kahneman nos dice que nuestro comportamiento tiene 2 tipos, que son la respuesta rápida y la respuesta lenta. ¿Qué significa una respuesta rápida? Una respuesta rápida es aquella respuesta en la cual es casi rutinaria o habitual, en la cual tú compras lo que siempre compras, haces lo que siempre haces, te estacionas donde sueles estacionarte siempre. Claro, ¿no? es automático. Es automático. Y la respuesta lenta es aquella que es mucho más pensada. Hoy en día, y obviamente quiero que estoy asumiendo conceptos para poderlos vincular a la pregunta, muchas veces, y no solo en el rubro de la psicología, sino en cualquier otro tipo de profesiones, actuamos también casi por inercia.
Es decir, encontramos ciertos patrones repetitivos, ¿no es cierto? Y lo primero que hacemos, o lo primero que decimos es, los asumimos o los diagnosticamos con lo que es más común hoy día, que es el déficit de atención. Entre otras palabras, lo que invitaría hoy a nuestros amigos psicólogos de los diferentes centros de estudios es que realmente se tomen un buen tiempo para poder analizar a cada niño, porque cada niño es diferente. Muchas veces damos la respuesta casi en automático, como lo diría Daniel Kahneman, ¿no? Y podemos sacar cierto tipo de diagnósticos que no necesariamente son los correctos. Perfecto, perfecto. Bien, interesante tu apreciación. Hemos visto un poquito más sobre este tema. Vamos a ir a una pausa y quisiera que entremos más de lleno al tema, ¿no? Al TDAH, ¿no? ¿Cómo lo diagnostico? ¿Cómo me doy cuenta que mi hijo tiene estos problemas? Si se puede llamar problema, porque también a veces creemos que todo es un problema y a veces no vemos la parte positiva que tiene esto, ¿no? Entonces vamos a una pausa y regresamos para hablar de lleno y cómo las personas puedan, una madre que te escuche, un padre, un educador, podamos entender que el TDAH tiene bondades también, no todo es negativo, ¿no? Vamos a una pausa, queridos amigos, y regresamos en Hablemos de Educación. Hablemos de educación. Regresamos, queridos amigos, a Hablemos de Educación. Estamos con Eduardo Ladero, especialista en neurofeedback. Y te dejé una pregunta antes de la pausa, ¿no? Yo soy un papá, soy padre también, y tenemos niños, o soy docente, y ¿cómo puedo identificar que un niño tiene TDAH? Primero, ¿qué concepto hay que darle, un marco conceptual a la persona que nos escucha para que pueda entender a qué nos estamos refiriendo? Y no todo, necesariamente porque es un poquito inquieto, ya es TDAH, ¿no? No puede sentarse, no es TDAH. Entendamos primero el concepto, ¿no? O sea, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que realmente ese es el nombre, conlleva a dividir en tres grandes grupos. Primero, los niños, en este caso que estamos hablando de niños, porque pues, hay en personas también, por si acaso, ¿no? O sea, las personas, si queremos generalizarlo, pueden tener problemas de atención, ¿no? Simplemente atención. Entonces, o pueden tener problemas de hiperactividad y no de atención, o pueden tener los dos. Entonces, son los tres grandes grupos que uno tiene que comenzar a diferenciar. ¿Cómo me doy cuenta? ¿Cómo me doy cuenta si realmente hay un problema detrás o no? Uno de los principales factores que nosotros como padres podemos tener cuando hablamos de factores de atención es entender que la atención, existen tres tipos de atención. Primero, para darle un marco teórico y poderlo entender. Existe lo que se le conoce como la atención selectiva. ¿Qué significa la atención selectiva? En la cual yo escojo qué atender. Es decir, si yo estoy en un salón de clase y lo que me explica el profesor no me interesa o no me llama la atención, voy a escuchar más a mi compañero que está al costado. ¿Por qué? Porque no me interesó lo que tú hablaste. El profesor es aburrido. Así es. No, el curso no me gusta. Selecciono qué escoger. Okay. El segundo punto de atención, que parte de la atención selectiva, es la atención sostenida, donde ahí entra el proceso de educación, en la cual yo mantengo ciertos niveles atencionales a un nivel alto, en el cual es porque me llamaste la atención y me interesa y yo te atiendo. ¿Ok? Es la atención sostenida. De ahí parte el proceso educativo. El tercer nivel de atención es la atención dividida, en la cual yo puedo hacer más de una cosa a la vez. Tú estás conduciendo el coche y estás hablando con tus hijos y estás mirando el tráfico y todo por el estilo, ¿no es cierto? Entonces, tu nivel atencional la divides. Ojo con esto, que tu potencial atencional es uno solo. Lo que estás haciendo es dividirla. Entonces, estás dándole 20% acá, 30% acá y 10% allá. No se estás dándole a porcentajes atencionales. Entonces, es lo primero que tenemos que entender cuando hablamos de atención. Si mi hijo, por ejemplo, no presta atención a la clase o a un curso determinado, pero si le pongo un videojuego y se queda sentado en el videojuego por horas y horas, está pegado a la pantalla, pues obviamente hay un factor atencional ahí, muy fuerte. El problema está que le llama más la atención el videojuego que la clase o el estudio. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si es que yo le pongo un videojuego, le pongo algo y genero un nivel de atención, pero rápidamente se sigue distrayendo? O sea, ve un rato, juega un rato y dice, va otra cosa, se va otra cosa, se va otra cosa. Ahí hay un problema ya de atención. ¿No es cierto? Ahí hay un problema de atención. Ahora, la hiperactividad también está vinculada ahí. Una cosa es ser inquieto y otra cosa es ser hiperactivo. Son cosas totalmente diferentes, ¿no es cierto? O sea, es más, se dice hoy que el niño que no es inquieto es porque tiene algún problema. O sea, el niño por naturaleza es inquieto. Y es más, esa inquietud va vinculada a factores de creatividad.
El problema que tenemos hoy en los colegios es que matamos la creatividad. Y ese es el primer problema que se tiene. Recordemos que en los colegios estamos todavía pensando en la era prusiana, donde viene el concepto de los colegios, ¿no? En el cual el mejor salón, ¿cuál es? En el que nadie se mueve, en el que nadie habla y en el que todo el mundo dice sí, ¿no? O sea, para el docente ese es el mejor salón, para algunos, obviamente. Pero eso no es así. El niño por naturaleza es inquieto. O sea, el niño va a descubrir, va a buscar, va a crear cosas determinadas. Pero cuando este proceso ya excede un límite determinado, no puede quedarse tranquilo, no puede ser y hay un problema de hiperactividad. Ajá. Entonces, yo, el primer consejo que le daría a los padres de familia, primero se llama observación. Observar bien qué es lo que está pasando y en qué casos se da o no se da. Pero esos problemas, es importante entender algunos factores que nos pueden llevar. Si bien es un trastorno neurobiológico, en el cual tenemos que generar ciertas de terapias, en unos casos son fármacos, en otros casos no son fármacos, son procesos como el que estamos planteando ahora, que es el neurofeedback. Sí. ¿Okay? Hay algunos antecedentes que son importantes entenderlos como padres. Primero de ellos es la alimentación. La alimentación influye enormemente en el proceso de atención. Entendamos que la atención, biológicamente hablando, está manejada por esta parte prefrontal del cerebro, que son unas funciones ejecutivas, ¿no? La alimentación influye muchísimo. O sea, hoy un niño que no toma un buen desayuno y se va a clase, obviamente su nivel de atencional va a ser bajo. Sí. Entonces, o sea, se duerme muchas veces. Exacto, porque es lógico, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿tiene problemas de atención o hay un déficit de atención detrás? No, hay un problema de alimentación detrás. ¿Problema nutricional o...? Nutricional. En pocas palabras, empapeo, como se dice, ¿no? Exactamente. No comió bien, ¿qué esperas? Las grasas, el exceso de grasas, entonces todo eso influye, ¿no? Hoy, pues se sabe, por ejemplo, el tema de los frutos secos, son muy buenos para el tema de generar un neurotransmisor o ayuda en el concepto de los niveles atencionales. Miren que hoy está demostrado científicamente, por ejemplo, los famosos secretos de las abuelitas, el agua de manzana que nos decían antes, agua de locos, ¿no? O sea, pues te sirve en la memoria, ¿no? Te sirve mucho en la memoria. Entonces, la alimentación es uno de los factores muy importantes para hablar de estos conceptos. El segundo factor importante está vinculado al sueño. ¿Por qué el sueño? Porque hoy se sabe que nuestros hijos o nuestros niños o nuestros alumnos, y no te hablo solamente de colegio, te hablo también de universidades, ¿no? O sea, duermen muy poco. O sea, no respetan el horario que deberían de dormir. O sea, si yo recuerdo una clase que yo dictaba en pregrado, yo dicto en ISIL también, le preguntaba a un chico que tenía una clase 7 de la mañana y decía, uy, esta clase debe ser fenomenal, porque 7 de la mañana teóricamente debe estar guau, ¿no? Activo, entonces, ¿no? Y cuando la coordinadora me da esta clase, dije, uy, estupendo, lo va a hacer bacán. Llego a clase y la mitad del salón estaba dormido, ¿no? Entonces dije, qué raro, ¿no? O sea, algo está pasando, ¿no? O sea, lo chistoso es que esa misma clase la dictaba a las 7 de la noche con chicos que venían de trabajar y la clase era mucho más amena y los chicos estaban más despiertos. Decía, entonces, algo pasa. Entonces me atreví a investigar un poco, ¿no? Con estas ansias de investigador y llegué a unas conclusiones interesantes, que muchos de los chicos que se quedaban dormidos, para empezar, o no tomaban buen desayuno, porque clases, hoy empiezas clases 7 de la mañana en una universidad. Mi pregunta es, si es que vives muy lejos, ¿a qué hora te levantas? O sea, esas partes se tienen que analizar en el tema de educación. Y la pregunta es, ¿a qué hora se duermen? Y yo les digo, ¿y tú a qué hora te duermes? Decía, profe, yo en verdad me duermo, pues, qué sé yo, a la 1, 2 de la mañana, ¿no? Me pegué una serie en Netflix y estoy ahí, ¿no? La pregunta es, entonces, ¿cuántas horas duermen? Entonces, ¿influye en los factores atencionales? Muchísimo. Hoy le pones el televisor al niño en el cuarto y tú no sabes a qué hora se duerme. Entonces, el uso de dispositivos como televisores, celulares, videojuegos y todo por el estilo, por ejemplo, influyen enormemente en los factores atencionales. Se recomienda que 2 horas antes de dormir no use ningún dispositivo electrónico. Importante. Para los niños y para adultos también. Para todos. Para todos. O sea, eso de dormirse viendo tu Facebook, tu Instagram, viendo las últimas noticias. Es lo peor que Twitter. Puede pasar. Recuerde que el cerebro sigue, o sea, es el momento del sueño en el que el cerebro procesa la información. Ahí se consolida la memoria, que se conoce como memoria de largo plazo. ¿No es cierto? Entonces es sumamente importante. Y este tema de la atención de los sueños, que tú estás hablando del tema tecnología, o sea, si bien es cierto, la tecnología puede servir para muchas cosas, pero también puede hacerse que te dificulte un buen descanso, como estás mencionando. ¿Qué pasa, por ejemplo, todo el mito que tenemos, ¿no? De la gente a veces se queda durmiendo viendo la televisión? ¿La televisión también entra en esa categoría igual que los celulares y todo? Obviamente que sí, es cualquier dispositivo electrónico. O sea, ¿qué va a pasar con tu cerebro? Para empezar, no duermes bien.
Porque estás en lo que nos ha pasado a todos, me incluyo, en el cual tú quieres ver un programa, qué sé yo, y estás entre que duermes y ves, ¿no? Y al final no haces ninguno de los dos. Al final no haces ninguno de los dos, ¿no? Y lo chistoso es cuando alguien te apaga el control remoto y dices, estoy mirando, ¿no? Estoy mirando, o sea, entonces, al final no haces ninguno de los dos. Y tú te quedas dormido y ya es 2 de la mañana y está el y televisor. y no descansaste. O sea, ¿no te pasa que a veces te levantas, te despiertas y dices, o sea, ¿te sientes cansado? Es por eso, porque no has dormido bien. Ajá. Entonces el sueño es sumamente importante. Por ejemplo, cuando hacemos esas terapias de neurofeedback con los pacientes que tenemos, o sea, lo primero que hacemos es recomendarle este tipo de cosas, alimentación, sueño, el uso de los videojuegos. No digo que hay que quitarles, porque es la realidad, todo. Sí. Hay que dosificarlo. Eso es lo importante. En el tiempo, en el espacio, Exacto. con unas rutinas claras, ¿no? O sea, hay gente que, porque lo veo, ¿no? En supermercados o en restaurantes, el papá está comiendo para que el niño no fastidie, ya toma el celular y el chiquillo está, pero un poco más se mete en la pantalla, ¿no? Entonces uno dice, oye, bueno, aquí esto está bien, no es importante que un momento puedan interactuar con los videojuegos o ver sus películas y todo, pero hay un límite, ¿no? Hay un límite, ¿no? Por eso incluso se recomienda en algunos casos, y creo que está relacionado a esto, es que tú puedas, en vez de estar viendo algo, pues un libro, cuenta lo famoso que tú tenías, o alguno tenía la oportunidad de que sus padres le contaban un cuento, ¿no? O la redundancia le cuentan el cuento bonito, le narran, entonces el niño duerme mucho más. O sea, ¿eso no es un mito o eso es verdad? Entonces está comprobado que sí sirve. Exactamente, que está comprobado, ¿no? O sea, y hay varias cosas que nosotros como padres, por ejemplo, tenemos que hacer ciertos sacrificios y también, por eso es importante entender el cerebro, cómo el niño aprende, ¿no? Claro. O sea, por ejemplo, lo típico que hoy pasa es que los chicos se paran aburriendo. Estoy aburrido, ¿no? Entonces, como estoy aburrido, eso es la palabra de moda. Estoy aburrido, ¿no? Y eso nos genera un estrés a los padres, ¿no? Y mi hijo se ha aburrido, ¿qué hacemos, no? Entonces, señores, que se aburran. Claro. O sea, tú sabes que una de las principales herramientas para la creatividad y para el desarrollo neuronal es el aburrimiento. El chico va a estar aburrido 10 minutos, 15, quizás, y de ahí va a hacer algo, va a comenzar a crear cosas, va a comenzar a jugar. Es lo mismo que pasa con la comida. No sé si, de repente el símil es estúpido, de repente, perdón la palabra, pero es tonto, pero pasa con la comida, ¿no? O sea, a mí me ha pasado, yo tengo 2 hijos, y cocinamos un día algo que tenga que ver con verduras, porque no todo el tiempo puedes comer, pues, salchipapa, pollo a la brasa, ¿no? Por más que nos guste y la comida peruana está rica, pero hay de todo, y bueno, tocó verduras, con algo, ¿no? Mi hijo, no quiero comer, no me gusta, ok, es lo que hay, y lo deja su comida ahí. A los 10 minutos está comiendo, porque él sabe que no hay opción, pero si yo le digo, ya papito, espérate, voy a traerte papitas fritas, las grasas que tú dices, te voy a traer tus nuggetsitos y harta mayonesa y ketchup, y crees que con eso se alimentó fenomenal, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con el tema de lo que tú mencionas, creo, ¿no? Es evidentemente lo mismo. Recordemos que las personas aprendemos en base a experiencias. El doctor Facundo Manes, neurólogo argentino, nos habla mucho de eso, ¿no? Nos da explicaciones cómo usar el cerebro. O sea, el aprendizaje no se da solamente en un salón de clase, eso es lo que tenemos que entender. O sea, estamos aprendiendo siempre. O sea, si hoy es la primera vez que estoy hablando en una radio, estoy aprendiendo. ¿Por qué? Porque tu cerebro va a aprender en función a estímulos, ¿no? Cada vez que haces un estímulo, se forma una nueva red neuronal. O sea, vas creando una nueva red neuronal, ¿no? Entonces, ese aburrimiento, entre comillas, lo que hace es que tú como persona, porque no solo es en los niños, pasa en nosotros también en los adultos, vamos a buscar la manera como distraernos, creando qué o enseñando qué nuevas redes neuronales. Algo que es interesante, y hablando de redes neuronales, es que anteriormente se creía que la persona desde que nacía comenzaba a generar neuronas y estas neuronas iban muriendo en el camino. Hoy se sabe, gracias a la neurociencia, que eso es mentira. Hoy, desde que nacemos hasta que morimos, siempre existen neuronas nuevas que se van a generar. Eso se llama neurogénesis. Pero lo más importante de esto es que estas redes neuronales que nosotros hacemos, y acá se vincula un poco al concepto de Daniel Kahneman, que te hablaba de respuesta rápida y respuesta lenta, son redes que se van formando cada vez que tú vas haciendo lo mismo. Es decir, vas creando hábitos, vas creando costumbres, vas aprendiendo cosas, en tu cerebro se forma una red neuronal, como decir un caminito en el cerebro. Perfecto. Lo importante de esto es entender que cada vez que encuentras el mismo estímulo, por instinto tu cerebro va a ir a crear ese mismo caminito, ¿no? Eso se llama una red neuronal. Pasa lo mismo con los problemas de atención, pasa idénticamente lo mismo. Como ya no has entrenado tu cerebro para poder manejar tu factor atencional, porque entendamos que la atención se entrena, ¿qué va a pasar? Tu cerebro va a responder instintivamente. Hoy, gracias a un nuevo concepto que se llama la neuroplasticidad cerebral,
La neurociencia nos explica y nos dice que cualquier acción, cualquier actividad, cualquier red neuronal que tú crees que está mal, lo puedes llevar o sea, puedes dejar de usarlo y puedes crear nuevas redes neuronales. Sobre eso se basa un poco el trabajo con lo que nosotros hacemos. Hoy usamos neurofeedback, usamos mindfulness y usamos programación neurolingüística para mejorar los niveles de atención. Si lo decimos de otras palabras, para crear una nueva red neuronal que esté ligada a factores de atención. Eso es lo que hacemos. Bien interesante lo que estás mencionando y nos has ilustrado un poco para que como padres podamos entender, el docente pueda conocer un poquito más de estos temas. No se da un curso esto en las carreras de educación, usualmente. En posgrado tú estás enseñando, pero hay que ser franco, la oferta formativa en el país prácticamente es nula para los educadores. Más está de moda lo que ponía en noticias hace un rato, ¿no? El cambio de la evaluación, o sea, nos pasamos todo el tiempo hablando sobre cosas, sí son importantes, pero creo que hay herramientas que necesitamos darle a la educación como esta, interdisciplinarmente, que podemos abordarlo. Vamos a una pausa y vamos a hablar también sobre dónde formarse, cómo enterarse, porque ya de repente el docente nos escucha y dice, o el padre de familia, o de repente el gerente municipal de una municipalidad, de desarrollo social, los gerentes de desarrollo social de todos los gobiernos regionales que tienen un chupo de presupuesto, mucho presupuesto, y dicen, ¿y qué hago? ¿Qué proyecto hago? Porque eso hemos escuchado siempre. Llega fin de año y, bueno, devolvimos el 30% al tesoro público, ¿no? Y no sabemos qué ejecutar. Parece que no tuviéramos necesidades. Y un país donde estamos bastante necesitados, creo que nos puedes decir un poco por dónde caminar por ese lado, dónde se ofrecen estas ofertas formativas, o consultorías, o trabajo, o acompañamiento a los docentes, o los padres de familia. ¿Sí? Vamos a una pausa, queridos amigos, y regresamos en Hablemos de Educación. Hablemos de Educación. Hoy entrenamos a muchos capacitadores también, entrenamos a empresas en el tema de neuroliderazgo, por ejemplo. O sea, hoy el líder no solamente es el que tiene el liderazgo por autoridad, sino hay que saber cómo llegar a las personas. Y la mejor manera cómo llegar a las personas es entendiendo el cerebro de las personas. Sí, claro, totalmente. Entonces, hoy te hacemos también eso, ¿no? Sí. Listo. Vamos al bloque. Listo. Regresamos, queridos amigos, en Hablemos de Educación, y voy a hacer una pregunta que está en tu tarjeta. Mira, dice, ¿estás preparado para conectarte emocionalmente con las personas? Es una pregunta, pocas instituciones o empresas en su tarjeta de presentación te lanzan una pregunta, ¿no? La mayoría te pone, pues, contrátame que soy la maravilla del mundo. Tú has puesto una pregunta. Mira, eso es interesante. ¿Qué significado tiene esto, de verdad? El significado es muy amplio. Para empezar, como te había dicho, nos movemos en función de emociones. Las emociones hoy marcan el hito de cualquier respuesta que uno puede tener. Más que reaccionar a un tema emocional, lo que debemos de buscar es accionar a un tema emocional. ¿Cómo lo vinculamos a diferentes rubros? Por ejemplo, la emoción y la educación, o el aprendizaje, perdón, sabemos que hoy está muy relacionado. Es decir, Francisco Mora, doctor en biología, también español, nos dice en uno de sus libros, no se puede aprender lo que no se ama. Y eso es lo que pasa con la educación, si te das cuenta. O sea, el profesor que nos cae bien, el profesor que genera empatía, el profesor que es ahí, profe, no es el que escucha la clase, el profesor que te cuenta la historia y te dice, mira, y pasó esto, y te hace escenificar, te dice, ahora tú vas a hacer, por ejemplo, ustedes van a hacer, qué sé yo, el Huáscar, ustedes van a hacer, y vamos al combate, vertir el papel, o sea, y haces una historia de esto, es la que se va a quedar en la memoria, ¿no es cierto? Entonces, la emoción hoy es lo que marca el comportamiento de las personas. No solo en educación, habla en el tema empresarial, en nuestro tema humano y de relaciones también. Y lo quiero llevar un poco también a lo que pasa cuando hay problemas de déficit de atención. Si te das cuenta, cuando encontramos un problema de atención en nuestros hijos, genera también un problema emocional en la familia. Porque es un problema para la familia. O sea, y genera, por ejemplo, muchos factores en los padres que van vinculados al no saber qué hacer. O sea, al generarte estrés, y al generarte estrés, obviamente tu cerebro funciona diferente. Y el estrés es también en los niños, ¿ah? Ojo con esto. O sea, otro problema que se tiene en los factores de atención es el estrés. O sea, terminan el colegio 4 de la tarde, les dejan tareas, de ahí se van a estudiar tal cosa, se van a estudiar otra cosa. O sea, la pregunta es, ¿y a qué hora el chico vive como chico, como niño?
Entonces el estrés también es un factor importante. La emoción mueve al mundo y es lo que va a mover al mundo de acá en lo que viene de la época. Sí, totalmente. Nosotros reaccionamos por emociones. No son estímulos que llegan y reaccionamos. A veces los razonamos, a veces no. Eso hay que decirlo, ¿no? El ser humano es uno de los... Es muy bueno en generar pretextos. ¿A qué me refiero? Si tú tomas una decisión de compra, por poner un ejemplo, y dices, oye, me voy a comprar la camisa que cuesta 300 soles, ¿no es cierto? ¿No? En ese momento tú lo compras emocionalmente. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo tiene y en ese momento estás pensando quién te va a mirar, la marca y todo lo que va a influir de ti. Pero el momento que llegas a casa, ¿cierto? Tú vas a buscar un pretexto racional. Y eso somos buenos. ¿Y cuál es tu pretexto racional? Estaba en oferta, o lo necesito, hoy hacía frío, el clima está cambiando, qué sé yo. Entonces, 6 cuotas sin interés, ¿no? Cualquier cosa. O sea, tu factor racional es lo que va a buscar el pretexto racional. ¿No? Pasa lo mismo en todo. El día que ese niño salió desaprobado en un curso, ¿qué es lo primero que hacemos los padres? ¿A quién le echamos la culpa? Al profesor. Sí. El profesor lo jaló. Sí. Lo primero que tenemos que preguntarnos es, oye, ¿yo qué hice de repente para apoyar a mi hijo? ¿No? O sea, no excluyo responsabilidades, pero analizo, porque es un poco lo que hacemos en la empresa. Buscamos analizar comportamientos que son más metaconscientes en cada decisión que hacemos, ¿no? Esto es interesante todo lo que mencionas. Y la pregunta que te dejaba antes del bloque era, ¿dónde se forma? ¿Cómo formo? ¿Cómo me capacito en estos temas? ¿Dónde buscarlos? ¿A ustedes o hay entidades, institutos, hay universidades? Tú has mencionado que enseñas en algunas universidades, pero no hay mucha oferta formativa en el país, ¿no? Bueno, vamos primero a entender los diferentes conceptos, vamos a hablar de varias cosas, ¿no? En el tema de neurofeedback, que es el uso de la neurociencia, en nuestro caso aplicamos 3 herramientas. Aplicamos neurofeedback. Si me permites explicarte un poquito qué es para que puedan entender de qué hablamos, ¿no? El neurofeedback, ¿qué es? Es el uso de dispositivos neurocientíficos, o sea, por medio de un dispositivo, unos diodos, un diodo que se pone en el cerebro, en esta parte del cerebro, y un software que lo trajimos de Australia, el niño comienza a aprender jugando. Es decir, sin agarrar nada, para poner un ejemplo, agarra un avatar, por ejemplo, y dice una carrera de escobas. Y dice, tú vas a hacer ese avatar. Concéntrate, y a medida que tú te concentras más, tu escobita o tu avatar comienza a generar más velocidad. Entonces, jugando, el niño entrena el cerebro. Aplicamos mindfulness, que complementa la primera estrategia, que el mindfulness viene o se basa en la meditación, la relajación consciente, ¿no? Que también viene de Oriente y se aplica en diferentes áreas, para poder manejar emociones y mejorar niveles de atención. Y lo tercero es la programación neurolingüística, estas trabas mentales, que alguien sin querer, el profesor te dice, tú eres malo en matemáticas, y tú te la pasaste toda la vida queriendo que eres malo en matemáticas, ¿no es cierto? Eso pasa siempre. Entonces tratamos de desbloquear el cerebro. En el caso de buscar que nuestros hijos puedan mejorar sus niveles de atención con estas herramientas, somos los únicos en el Perú que aplicamos esto, ¿no? Y nos pueden ubicar fácilmente de 2 maneras. Uno, nos pueden ubicar por medio de nuestra página web, ponen simplemente neurofeedback.pe y sale nuestra página web, o nos pueden ubicar en nuestros teléfonos, que es si me permites usar el teléfono, ¿no? Que es el 70 50 862, el teléfono 70 50 862, ¿no? En el cual podemos nosotros atender. Estamos solamente en Lima, atendemos solamente en Lima, no atendemos en provincia. Ya, perfecto. Y aparte también hacen formación, capacitan, escuelas. Por otro lado, efectivamente, o sea, hacemos capacitaciones para docentes, podemos capacitar a docentes en temas de neuroeducación. Hoy hablar de educación sin saber cómo se aprende es casi ilógico, entonces damos capacitaciones a los docentes, damos capacitaciones para padres de familia, hay colegios que nos han contratado para hacer escuelas de padres y darles estos tips, ¿no? O sea, cómo alimentar, cómo enseñar, ¿no? Una serie de cosas que van a influir en el tema educacional. En ese aspecto, igual nos pueden buscar también en nuestra página web, en este caso es como Neuron, el nombre de la empresa, ¿no? Y aparece en nuestra página web, o nos pueden llamar al mismo teléfono, que es un poco donde centralizamos todo, ¿no? Sin ningún problema. O bueno, ahí está mi nombre, me pueden buscar también en las redes sociales, así que fácilmente me pueden ubicar. Entonces hacemos eso, colegios y no solo colegios, también en empresas, porque también hacemos trabajos de neuroliderazgo, de capacitaciones en atención. Algo que, por ejemplo, es importante en el tema de están dispuestos a irse a regiones también. Sí, tenemos una agenda un poco complicada, pero sí la podríamos hacer, con una planificación determinada, sí se puede trabajar. O sea, algo que tenemos que entender hoy es que si realmente queremos que la educación cambie, tenemos que sumar todos. Claro, así es. Si no hay otra opción, ¿no? Y creo, salvo estar equivocado, no se están dando todavía estos pasos fuertes de mejora de la educación. Sí, es verdad. Que es un poco lo que vamos a tener. Hoy esta falta de información, por ejemplo, algo que suele pasar mucho también es el tema de los medicamentos cuando hay problemas de decisión. Nosotros no estamos a favor de la medicación.
hemos tenido casos de niños que han entrado medicados y que con las terapias que hemos dado han dejado la medicación. Entonces, porque el cerebro, por esta base biológica de plasticidad o neuroplasticidad, puede cambiar sin fármacos. Sí, lo que pasa es que ha habido mucho desgaste en el tema, ¿no? O mucho farmacodependencia o también psicolodependencia, ¿no? El psicólogo, como te decía al principio, pasa, ¿no? El chico lo ve inquieto un poquito, no mira, no atención, no atendió la clase, y puede ser que la profesora no haya preparado bien su clase. O puede ser que la clase que en ese momento se dio o se ejecutó, ya no voy a decir dictó, ¿no? O se realizó, pues no atiende a la inteligencia que el niño más desarrolla o ha desarrollado. O sea, no sé, o sea, hay diversos factores para decir, no tan rápidamente podemos decir que es TDAH, ¿no? No, así es. Y algo que, por ejemplo, pasa mucho, y hablando del tema de emociones, o sea, no solo es centrarnos en el niño que va a escuchar la clase, o en el alumno que va a escuchar la clase, es centrarnos en el docente. Ese docente puede estar de burnout, puede sobre estrés, ese docente puede tener un problema emocional, o sea, la pregunta es, ¿y cómo entra y tal la clase? Así es. O sea, ¿alguien se fija en el docente? ¿Alguien capacita al docente? ¿Alguien mira al docente? Entonces, son varias variables, varias aristas que se tienen que dar y se tienen que complementar, ¿no? Un poco en el concepto que se tiene. Algo que nos suele pasar a los adultos, porque ojo que este tema de déficit de atención nos lleva hasta ser adultos, ¿no? Algo que suele pasar mucho en nosotros alumnos, que nos podemos dar cuenta que tenemos un problema de atención, es cuando creemos que tenemos un problema más de memoria que de otra cosa. O sea, el día que digo, yo me paro olvidando las cosas, el problema no es que te olvides, el problema es que no hay atención, porque la atención es la parte principal de la memoria. Sí. Entonces es ahí donde se tiene que trabajar, y se puede trabajar con adultos, ojo con el tema de la neuroplasticidad. Sí. O sea, se puede trabajar desde niños, jóvenes, adultos. Algo que también hemos hecho es entrenar deportistas. ¿Ah, sí? Claro. ¿Por qué? Porque el deporte pues genera factores atencionales muy fuertes. O sea, ¿por qué en los últimos minutos no meten gol? Porque perdiste la atención. O sea, ¿por qué un tenista es mejor que el otro? Y hoy hay muchas evidencias en el mundo de aplicar técnicas de neurofeedback en los deportes, que es otro campo de acción que en el Perú tampoco está explotado. Muy interesante lo que mencionas, la verdad. Todo el tema, ojalá que ayudes también para que el deporte mejore un poco en el país. Y digo el deporte, no digo el fútbol, que es el más conocido, que ya sabemos que ahí estamos. Hemos tenido unos logros, pero creo que el tema del deporte todavía se puede hacer mucho. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Eduardo, la verdad. Interesante lo que nos has abierto el panorama, a las personas que nos han escuchado, tiene más claro el concepto de lo que ofrecen ustedes ahora, y también nuevos conceptos que van entrando en el ámbito de la educación, el tema en el marketing, en fin, en todo ámbito, y estés entrando trayendo tecnología y ciencia y apoyando para que el docente, el alumno, el colegio, en fin, la comunidad educativa pueda tener mayores herramientas de cara a un mejor desarrollo del niño, ¿no? Y del adolescente, y tener mejores ciudadanos en el fondo de ese tema. Al contrario, gracias por el interés. Estos programas que son los que deberían de replicarse mucho realmente, porque nos hace falta mucho trabajo en el tema de educación. Vuelvo a repetir, cualquier cosa nos pueden ubicar en nuestra página web, es neurofeedback.pe, nos pueden ubicar en las redes sociales, tenemos Facebook, en Facebook nos pueden ubicar también como Neurofeedback Perú, ¿no? Y en temas relacionados quizás al tema de la neurociencia y en otro tipo de aplicaciones con nuestra empresa que se llama Neuro. Listo. Entonces fácilmente nos pueden ubicar. Perfecto, muchas gracias a ti, Eduardo. Y vamos a dar antes para acabar una noticia importante. El grupo Educación al Futuro ha hecho una encuesta, elaboró un sondeo a profesores y directivos de colegios, catedráticos, universidad, líderes de opinión, en fin, una muestra bastante grande, y tenemos las personas más influentes en el sector de educación, más influencer, vamos a decir en términos... Los influencers. Sí, curiosamente tenemos encabezando la lista al ex ministro de Educación Jaime Saavedra, le sigue el ingeniero, porque es ingeniero, el señor León Trachtenberg, que es del Consejo Nacional de Educación también. Ya un poquito más por debajo está la actual ministra de Educación, Flor Pablo, está el superintendente de la SUNAT, Martín Benavides, está el fundador de la Universidad USIL, Raúl Díez Canseco, está el consultor y educador Paul Neira, le sigue César Guadalupe, presidente del Consejo Nacional de Educación, está también, mencionan a Gonzalo Galdós, que es actualmente es rector de la UPC, ¿no? Y también está la señora Marisabel León, la presidenta de la CONFIEP. Es interesante porque tenemos un ex viceministro, tenemos una persona que no ha sido ministro, pero influencia, la ministra actual, casi todos tienen cargo público o están vinculadas a la política educativa del país. De todos estos, curiosamente, sin mal no recuerdo, solamente 2 son educadores.
Eso te dice un poco cómo estamos los educadores. Todavía creo que tenemos que trabajar mucho. La influencia de las otras áreas es muy buena y eso hay que rescatarlo, pero creo que aquí también tienen que haber maestros y personas vinculadas que tienen estas herramientas para poder desarrollarlo de la mejor manera. Felicitamos a todo esto y de acá yo sí quiero mandar un saludo a Paul. Paul Neira es un gran amigo y me alegra mucho que esté en el ranking, están en el top 10, como se dice, de los que están en más influencia en la educación, y a pesar de no haber tenido cargo público, creo que es un buen reconocimiento. Ya has venido 2 veces por acá, Paul, y de acá te felicitamos y a todos también, y ojalá que sigan apostando por el tema educativo. Bien, Eduardo, nuevamente muchísimas gracias y regresamos en una próxima edición de Hablemos de Educación. Hemos presentado Hablemos de Educación con el licenciado Gustavo Nakamura. Hablemos de Educación.